Hola, hola. El día de hoy tendremos una presentación que es muy importante en el momento de decidir plantar un árbol, porque no solamente podemos llegar y plantar un árbol y esperar a que el árbol crezca mágicamente, bueno, tal vez con un poco de agua. No, detrás de esto y de un árbol urbano que se le estudia como especie, ya vimos en el video anterior, debe de haber una selección, un establecimiento y unos cuidados de este árbol. Y pues como se le estudia como individuo, debe de tener pues un estudio previo mayor. Para esta presentación veremos primero la selección del árbol. Y para selección del árbol hay unas cosas muy importantes que debemos de considerar. En este caso es el lugar a plantar. ¿Qué lugar vamos a escoger? La especie, pues dependiendo del lugar podemos escoger la especie o dependiendo de la especie podemos escoger el lugar. Y los beneficios de hacer una buena selección. Al hacer una buena selección, nosotros en un futuro podemos llegar a ahorrar dinero de mantenimiento o incluso de podas. Entonces, vamos a comenzar. El sitio, pues el lugar a plantar, ¿dónde lo vamos a plantar? Las características ambientales de un lugar de plantación determinarán qué especies podrán prosperar. En este caso, al seleccionar el árbol adecuado para el lugar correcto, un balance, no solamente podemos aumentar sus posibilidades de supervivencia, que estas aumentan bastante, de hecho, sino también reducimos, pues como ya habíamos dicho, los costos de mantenimiento como poda, fertilizaciones, aplicación pues de pesticidas para plagas, por si hay. Entonces, debemos de considerar ciertas características para escoger un lugar, porque, ok, sí, ya sé que tengo que analizar el lugar, pero pues, ¿qué características debo de escoger? Y las características son las siguientes. Pues lo que debemos de analizar en un lugar son los requisitos de humedad. Cuánta humedad hay, cada cuánto llueve, la luz, pues las necesidades de luz de la planta y también pues cuánta luz hay en ese lugar. pH en la tierra y también la adaptabilidad del pH de la planta y las condiciones de temperatura. Es muy importante analizar la temperatura en un lugar porque podemos llegar, poner nuestro arbolito, pero capaz si la temperatura es muy alta en ese lugar y no escogemos la especie adecuada, pues nuestra pobre especie se va a deshidratar. Entonces tenemos que analizar estas cosas para elegir nosotros nuestro lugar. Entonces, de esto, pues lo que viene es, pues sí, con un análisis del lugar podemos evaluar las condiciones existentes para determinar los factores que afectarán en la selección de los árboles y otras plantas. Y pues podemos resumir objetivos de diseño, tal vez yo quiero que mi jardín o mi paisaje se vea de cierta forma. Entonces, al tener un buen análisis del lugar, ya podemos evaluar las condiciones y de esto podemos seguir a los factores para seleccionar nuestra planta. Y de esto también tiene que ver como mucho, ojo, el área sobre y debajo del terreno tiene que ser lo suficientemente grande para que permita que el árbol alcance su altura de madurez, extienda sus ramas, desarrolle el diámetro del tronco y volumen de sus raíces, sin inferir con objetos circundantes. Si nosotros consideramos el lugar una banqueta, tenemos que considerar qué vamos a hacer para que el árbol pueda crecer hacia abajo y no hacia los lados. O cómo vamos a hacer para que aflojemos la tierra y el árbol le demos la señal de que crezca hacia abajo. Entonces, pues yo les recomiendo analicen el lugar y analicen que tenga el espacio suficiente para que en un futuro también no tengan que pagar un costo extra de tener que talar un árbol, que es lo que nosotros tratamos de evitar a la hora de analizar y hacer todas estas consideraciones. Y bueno, ahora vamos a hablar un poquito de nuestra especie forestal. Pues, ¿qué buscamos en una especie forestal? Primero empezaremos con dos términos, que son adaptabilidad y aclimatación. ¿Qué es la adaptabilidad? Pues más que nada la adaptabilidad es la capacidad genética de una especie para ajustarse a diferentes condiciones ambientales. Viene desde pues, la genética de la especie. Y la aclimatación pues es un proceso natural o gradual mediante el cual un árbol determinado se adapta a cambios fisiológicos, morfológicos en el ambiente. Por ejemplo, algunos árboles se aclimatan a la sombra y desarrollan hojas más largas y más delgadas. Y hay árboles que, digamos, tienen diversos colores en su follaje y cuando crecen en la sombra
pierden estos colores o pierden estas características naturales de su especie, maximizando así su capacidad fotosintética. Entonces, pues es muy importante ver la adaptabilidad de un árbol, que pues viene desde la genética del árbol o de una especie, y la aclimatación, porque pues sí, un árbol puede aclimatarse por más que quiera, el pobre árbol, pero si en sus genes de la especie no está que se adapte a tal ecosistema, pues entonces hay que considerar adaptabilidad y aclimatación. Y pues después seguimos con las características del árbol. Dentro de las características del árbol debemos de pues, considerar la tolerancia a temperaturas bajas o altas, el hábito de crecimiento o forma, porque pues sí podemos haber escogido nuestro lugar, pero a la hora de escoger nuestra especie, ya que reconocemos un lugar, sabemos que nuestra especie va a crecer mucho o tiene cierta forma, y en el área que yo había considerado, pues tal vez no se adapta perfecto, ¿no? El tamaño, qué tanto va a crecer, de altura, extensión, y requisito de extensión en raíces igual, porque igual podemos escoger un lugar, banqueta, pero tendremos que escoger una especie que no tenga mucha raíz o una especie que pues pueda crecer en esas condiciones. Y pues resistencia a plagas e enfermedades, esto es muy importante, porque si ponemos un árbol que no es resistente a tal plaga o tal enfermedad, pues a nosotros también nos va a perjudicar porque va a ser más trabajo estarlo manteniendo, comprándole todo lo que tiene que necesitar. Y tolerancia a sequías. Es muy importante identificar si nuestro árbol va a ser tolerante a las sequías, porque si no lo es, ¿para qué plantarlo en una región que ya sabemos que va a tener muchas sequías? Y bueno, de estos atributos, pues que a ustedes que les llamará la atención ese árbol que quieren que tenga. Esto también tiene que ver mucho en el diseño del lugar en el que se va a plantar. Si quieren que tenga flores, frutos, una corteza atractiva como un árbol de guayabo, un follaje más o menos interesante. Si quieren como un liquidámbar que tenga un color otoñal excepcional, es cosas que ustedes van a tener que seleccionar, pero de su árbol que van a elegir. Requisitos de pH, esto tiene que ver mucho con el suelo, tolerancia a problemas de drenaje, requisitos de mantenimiento, porque hay muchos árboles que necesitan mucho mantenimiento, y también considerar y buscar en nuestra especie los problemas conocidos, ya sea plagas, pues madera débil, si hay mucho viento en la región, ¿para qué vamos a poner un árbol de madera débil que se puede romper fácilmente? Entonces, igual, propensión a formar raíces superficiales tiene que ver mucho con las banquetas. Tenemos que buscar que nuestra especie y el lugar hagan match, como en Tinder. Y, pues, ¿cuál va primero? Igual que el paradigma, el dilema del huevo y la gallina, ¿cuál va primero? Chan, chan. ¿El lugar o la especie? ¿Ustedes cuál creen que iría primero? Porque si elegimos primero el lugar, tenemos que elegir cierta especie dependiendo de cómo elijamos el lugar. Y si elegimos primero la especie, tenemos que elegir después el lugar. Entonces, ¿cuál va primero? Es como una cadena. Yo no logro entender cuál va primero. Tenemos que hacer como un balance entre los dos, pero es importante que los analicemos. Otra de las cosas que se me olvidó mencionar es que nosotros, al plantar un árbol, al seleccionar nuestro árbol, que ya pasamos por esa parte, tenemos que revisar nuestro árbol. Tenemos que revisar que pues no vaya a tener una rama rota, heridas en el tronco, que tenga raíces estranguladoras, estas raíces que luego ven como anidadas y que se da mucho en los árboles que vienen en contenedores. Entonces tenemos que hacer una inspección de nuestro árbol para que también tenga propiedades, digamos que las propiedades físicas, las que nosotros podemos ver, las visual, se vea bien, se vea saludable la especie. Y bueno, nuestros tipos de árboles que podremos encontrar en un vivero en el momento en el que nosotros vayamos a comprar nuestro árbol son a raíz desnuda, cepellón, en arpillería y en contenedor. Vean qué bonitos nuestras ilustraciones. Y aquí hay un ejemplo de raíz desnuda, que son árboles pues generalmente pequeños, fáciles de trasplantar y son menos costosos. Estos árboles deben de plantarse con las raíces estructurales principales cerca de la superficie del suelo y las raíces deben extenderse y distribuirse bien. Después tenemos los de cepellón o en arpillería y digamos que en estos crecen dentro del
crecen en el suelo como cualquier árbol y en el momento de plantarlos, tú vas a un vivero en donde los tengan así y te los trasplantan. Son árboles de mayor tamaño y de hecho es algo padre porque los empabelan y así se reducen los riesgos de que las raíces se rompan. Y bueno, sí se tiene que cortar una parte de la raíz, pero es menor. Y se hace, hay una ecuación para que proporción dependiendo del tamaño y la altura de tu árbol, es lo que se corta de las raíces en un radio. Y finalmente, el otro tipo de árbol que podemos encontrar en vivero son los en contenedor. Estos son los que nosotros tenemos en Proyecto 25 y pues el árbol crece dentro del envase y está lleno de sustrato y pues aquí el problema es que puede que la raíz se pues, crezca en forma circular y en un futuro llegue a estrangular el árbol, entonces nosotros es muy importante aflojar la raíz antes de plantarlo. Pero si este es el tipo de árbol, bueno, el tipo de contenedor que usamos nosotros, nuestros árboles en Proyecto 25. ¿Y sobrevivirá el árbol que hemos elegido? Pues ya hemos considerado la especie, ya hemos considerado pues nuestro lugar y la supervivencia y el nuevo crecimiento de nuestro árbol van a depender pues de la capacidad de absorción de agua y de los carbohidratos almacenados, de modo que la cantidad y condición de las raíces del cepellón influyen mucho en nuestro éxito de trasplante. Por ello, es lo que les digo, es muy importante inspeccionar las raíces y de nuestro árbol, ya sea a raíz desnuda, en contenedor o en cepellón arpillería, para pues verificar que tenga un buen sistema de raíces. Y punto en contenedores, como les decía, se debe retirar el contenedor para inspeccionar pues las raíces y en la parte inferior para ver si tiene un buen sistema de raíces o al inspeccionarlos en un cepellón en arpillería se verifica que el terrón sea sólido y que pues no haya como que ningún movimiento en el tronco. Y pues, ¿cómo debe ser el hoyo de plantación ideal? Pues el hoyo de plantación ideal debe ser 2 a 3 veces el ancho del cepellón a nivel de la superficie del suelo, es considerado un hoyo normal. Y las paredes del mismo deben ser inclinadas e ir disminuyendo hacia el fondo. El espacio adicional que se descompacta, o sea, el de la tierra, aunque nuestro cepellón sea pues muy pequeño a comparación como se ve en la imagen, esto le permitirá a las raíces crecer sin restricciones y al árbol establecerse más rápido. Entonces, es muy importante hacer un hoyo 2 a 3 veces más ancho del cepellón para que nuestro árbol pueda crecer sin restricciones, esté como en tierra floja y se establezca más rápido. El crecimiento de las raíces en la parte inferior de nuestro cepellón a menudo es reducido debido al drenaje. Entonces, por esto también es muy importante tener una buena aireación dentro de nuestro hoyo y por eso también es importante hacer esa forma de hoyo y en esas dimensiones. Y bueno, uno de los como errores que nosotros podemos cometer a la hora de plantar, y eso es muy importante, es que podemos poner nuestro árbol abajo del nivel de nuestro suelo. Y nosotros creemos que eso puede beneficiar a nuestro árbol. En la imagen no está debajo del nivel del suelo, sino tiene un surquito para que almacene el agua. Pero cuando está bajo el nivel del suelo, el árbol puede, digamos que almacenar cierto nivel de humedad en temporada de lluvias, pero durante mucho tiempo, durante varias temporadas de lluvia. Y en un futuro nuestra corona del árbol se puede comenzar a podrir por esos niveles y estas condiciones tan altas de humedad. Entonces es importante plantar nuestra planta de forma adecuada para evitar pues todos estos problemas en un futuro. Y shock del trasplante. Bueno, muchos van a decir, yo esto es puro choro, ¿qué es esto de shock del trasplante? Pero muchos árboles se llegan a alterar en el momento de ser plantados. Entonces, es muy importante considerar ciertas características para apoyar al árbol en este proceso de plantación, porque muchos árboles durante las primeras semanas de plantación
se pueden decaer demasiado por este shock de trasplante. Estaban en un estado, en ciertas condiciones, en un vivero, con tal vez un riego cada día y lo cambias a riego cada 2 días, con cierta humedad, con cierta temperatura, y pues el árbol puede recibir un tipo de shock. Entonces, pues tú tienes que apoyar a tu árbol en esa época de shock de trasplante, entonces es muy importante que pues continúes regándolo y dándole todos sus cuidados necesarios. Y pues sí, shock del trasplante, hay que cuidar nuestros arbolitos. Y bueno, como unos datos curiosos de la reforestación que deben procurar y ustedes como personas que están viendo este video es no agarrar al árbol del tronco porque puede afectar todo su sistema de raíces y a la hora de reforestar yo lo recomiendo hacerlo en temporada de lluvia. Si tú vas a plantar un árbol y tal vez no le vas a poder dar todos los cuidados necesarios, es muy importante hacerlo en temporada de lluvias porque así va a tener precipitaciones constantes y un riego constante y aumenta sus posibilidades de supervivencia. Entonces, por eso yo recomiendo que se planten los árboles en temporada de lluvia. Y otros datos curiosos, las raíces nuevas por lo regular son de color blanco o marrón claro. ¿Y cómo miden los árboles el cambio de temporadas? Pues cómo sabe un árbol que se acerca el invierno o pues que es primavera. Los árboles lo miden con la luz del sol. Los días se van haciendo más cortos hacia invierno. No es por esto, no es por que baje la temperatura, porque las temperaturas a final de cuentas no son constantes y no han sido constantes a lo largo de la historia de la Tierra. Entonces, pues como dato curioso es que los árboles miden el cambio de las temporadas, de las estaciones, gracias a la luz del sol y pues cuánto van durando los días de luz. Y bueno, finalmente tenemos los cuidados después de la plantación, que estos también son cuidados que debemos de procurar y van muy de la mano del shock de trasplante y de todo lo que podemos pues, hacer para que nuestro árbol sea un árbol saludable y tenga un buen crecimiento. Entonces, estos cuidados después de la plantación tienen que ver mucho con el riego. Digamos que los árboles durante la plantación pueden perder raíces y tienen que restablecerlas, ¿no? Entonces, se recomienda que se riegue lentamente y que vaya mojando o empapando poco a poco el cepellón y nosotros monitoremos también el nivel de humedad del suelo en el cepellón. Es muy importante que no reguemos directo al tronco del árbol, sino que reguemos alrededor, porque al final de cuentas, ¿quiénes son los que absorben todo el agua? ¿Las raíces o el tronco del agua? Las raíces. Y si nosotros lo regamos directamente al tronco, nuestro tronco va a podrirse en un futuro. Entonces es importante que hagamos un riego hacia las raíces. Entonces, pues en un radio, aproximadamente lo que tú calcules que es la raíz, ahí riega. Otro de nuestros cuidados después de plantación es la fertilización. En muchos casos se utiliza fertilizante durante la primera estación de crecimiento y pues no, yo sugiero uno con nitrógeno y de liberación lenta para que así estimulemos el crecimiento de la raíz. Y el acolchado, ¿qué es el famosísimo acolchado? Bueno, el famoso acolchado son los materiales que puedes colocar sobre la superficie alrededor de un árbol y así mantienes tú la humedad, reduces la maleza o la mala hierba, como le quieras decir, y mejoras la estructura del suelo. Estos pueden ser orgánicos, composta, pastillas de maíz, corteza, o inorgánicos, unos que puedes comprar, pero pues son más caros. Y que quede bien paradito. Debemos de estabilizar nuestro árbol. Entonces, si se puede, emplea pues, una rama para estabilizarlo, una cuerda, y el árbol debe estabilizarse lo más bajo posible en el tronco, porque así no lo afectamos tanto, pero sin dejarle darle el apoyo necesario. Entonces, donde tú veas que sea lo más bajo posible, ahí le das el apoyo. Y vendaje el árbol. Este es para árboles fifís, pero algunas veces se recomienda vendar los troncos de los árboles para protegerlos de temperaturas extremas. Esto en caso de temperaturas extremas, quemaduras de sol, insectos barrenadores, en lugares donde haya insectos barrenadores. Y pues si el árbol estaba dañado de su corteza, es bueno vendarlo, ya sea que pasó una desbrozadora de césped y lo lastimó, entonces en este caso se podría vendar el árbol. Igual, uno de los cuidados es la poda.
que los árboles jóvenes deben podarse para establecer una buena estructura. Y el líder es el tallo central del árbol, que es el que tenemos acá. Y pues si hay varios líderes, o sea, tallos centrales que compiten, es bueno quitar uno y conservar el tallo más fuerte, eliminando los demás para que el árbol pueda tener una buena estructura y pueda crecer de forma adecuada. Y bueno, finalmente, ¿por qué es tan importante ver todo esto, estos 1000 minutos que ya lleva esta presentación? Porque nosotros debemos de estudiar todo esto antes de plantar un árbol para hacerlo de la forma adecuada. Queremos aumentar las posibilidades de que nuestro árbol se dé. Y también queremos, pues, digamos que disminuir los costos en un futuro de mantenimiento a nuestro árbol. Entonces, lo hacemos de la forma correcta, en el lugar correcto, seleccionamos la especie correcta y pues le damos los cuidados de plantación correctos, vamos a tener una especie saludable, fuerte y que cumpla con la función que nosotros le queríamos dar. Entonces, nosotros debemos de estudiar todo esto antes de plantar un árbol, antes de plantar dos, y pues es esta cultura que falta y que es muy importante que todos consideremos a la hora de plantar un árbol. Especie correcta en el lugar correcto o lugar correcto para la especie correcta y pues todos los cuidados que vienen después. Y esto es todo por hoy. Muchas gracias.